Buenas tardes, gracias a Beatriz, gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, por la convocatoria de este foro, aprovechándonos del uso de los dos idiomas en Miami. Voy a hacer mi exposición en en español, que es mi idioma madre y en el que me desempeño con más propiedad. La política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica en el presente siglo es el tema que nos mueve a la reflexión hoy en este coloquio organizado por el Instituto Interamericano para la Democracia. En mi opinión, consiste en un tema siempre recurrente y necesario, pues si bien no soy de quienes intentan responsabilizar a Estados Unidos de todo cuanto ocurre, sí estoy convencida de que todo lo que decimos o todo lo que se hace en la primera potencia del mundo, Latinoamérica lo toma como referencia, no solo por el poderío militar, económico y científico de este país, sino porque simplemente la mayoría de los países lo toman como espejo. De ahí la importancia no solo de las políticas hacia la región, también de las posiciones de Estados Unidos respecto a determinadas situaciones que acontecen en nuestros países. Con apenas mencionar ejemplos, podemos ilustrar el sustento de esta afirmación que hago. En el caso de Cuba, decisiones adoptadas por administraciones estadounidenses en el siglo XX aún repercuten en la actualidad de este continente. Comencemos por mencionar un suceso de la década del 60 del siglo pasado, la fallida invasión a Bahía de Cochinos que le ofreció a Fidel Castro el pretexto para proclamar la implantación de un Estado socialista a solo 90 millas de Estados Unidos, con el respaldo de una potencia enemiga, la entonces Unión Soviética. Más adelante en la historia, la expansión de este sistema a otras naciones del continente y con ello la aparición de la tabla de salvación que permitiera al régimen de La Habana sobrevivir a la desaparición del socialismo como sistema en la década del 90, lo alcanzó Cuba con la alianza establecida entre Castro y Chávez, que dio paso a la llamada corriente del socialismo del siglo XXI. Y dando saltos en la historia, porque no es posible en minutos resumir acontecimientos de manera pormenorizada, en paralelo al surgimiento de la existencia de la llamada corriente del siglo XXI en Venezuela, la nación que con su riqueza ha brindado sostén a la transnacional del crimen organizado, como lo hemos definido aquí en varios foros, desde la propia Venezuela también, desde Cuba y Nicaragua, otros enemigos de los valores que representa y defiende Estados Unidos han expandido sus influencias, se han posesionado, se han aprovechado de las ventajas económicas y se han fortalecido. Hablamos de enemigos de Estados Unidos de tanto cuidado como China, Irán, Rusia, que en ciertos países de la región son vistos y tratados como aliados. Hagamos un alto para citar ejemplos concretos. La zona conocida como Arco Minero Venezolano, donde se concentran yacimientos de oro, diamante, coltán y otros minerales estratégicos con los que se fabrican elementos para la industria electrónica, desde hace mucho tiempo, según se ha denunciado, la cúpula que controla ese país le ha concedido a China, Irán y Rusia la explotación de muchos de esos yacimientos mineros estratégicos. En Nicaragua, con el pretexto de fabricar un canal interoceánico, Ortega le cedió a China una importante franja de tierra, para lo cual desplazó y masacró poblaciones indígenas. En Cuba, a donde el canciller ruso Sergei Lavrov ha visitado en fecha reciente unas 9 veces, el régimen ha ofrecido a Rusia la base aérea de San Antonio de los Baños, ubicada en el occidente del país, y según revelara en fecha reciente un programa transmitido por un canal de YouTube donde da informaciones que recibe de manera confidencial de Cuba el influencer Juan Almeida, con información suministrada desde Cuba. En la región central de la isla le cedieron también a Rusia el puerto de Casilda, que tiene una posición estratégica para acceder a países de Latinoamérica. Y entonces la información emitida plantea que Cuba, o sea, la que se filtró desde Cuba, le está cediendo estos territorios estratégicos geográficamente a Rusia, en parte para saldar la deuda que tiene La Habana con Moscú. En una entrevista concedida esta semana a Diario Las Américas por el coronel retirado del Ejército de Estados Unidos, Octavio Pérez, este oficial y analista político definía el papel que representan en el ajedrez político internacional a favor de los enemigos de Estados Unidos regímenes como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia,
Tampoco descartó Brasil y México, que sin ser regímenes o dictaduras les hacen el juego a estos gobiernos. Y decía, estos países son peones en ese ajedrez, algunos más eficientes y de mayor importancia que otros, pero sin dudas piezas de un juego a los que Estados Unidos no debe perder de vista, porque en circunstancias determinadas, solo con enarbolar la bandera del antiimperialismo les aparecen aliados. Buenas tardes.